Bueno, para mí es un gusto estar acá. He estado otras veces, así es que puede haber algunos que hayan estado presentes en otras de mis presentaciones y capaz que se repitan el plato, pero siempre es algo nuevo porque depende de las personas en realidad cómo resultan a veces las charlas. Así es que espero que esta salga entretenida y que ustedes, si los pido participar, lo hagan. El tema del líder como coach en realidad tiene que ver con el libro que yo escribí hace un tiempo y eso fue como una reflexión que yo tuve sobre lo que era el liderazgo después de haber estudiado muchos modelos de liderazgo, y todos los que tienen a su acceso libros sobre liderazgo se darán cuenta que hay una infinidad de maneras de abordar este tema. Pero para mí me fue quedando claro con el tiempo que había una cosa esencial en lo que es ser líder, que es en el fondo servir a otros. Eso no está tan claro cuando uno empieza con el liderazgo, porque cuando uno empieza se sorprende con las capacidades extraordinarias que alguien tiene para ser líder y las personas tratan entonces de adquirir algunas de esas habilidades para poder ser líderes. Pero no está tan presente el hecho de que uno en el fondo ayuda a otros, ¿me entiende? Y cuando uno ayuda a otros a desarrollarse, ahí empieza el punto de unión con el concepto de coach. Porque antes de eso uno podría pensar en grandes personalidades, pero cuando uno empieza desde esta otra perspectiva de sentir que el líder en realidad es líder porque es capaz de hacer, como dice aquí, crecer a otros. Piensen ustedes en alguien que ha sido líder en su vida. No lo vamos a hacer aquí el ejercicio, pero piénsenlo. ¿Qué características tenía? Respuestas que a veces a mí me dan es, me comprendía, era empático. Otro decía, sabía hacia dónde teníamos que ir, era perseverante, etcétera, etcétera. Muchas características. Pero en general lo que prima en eso es que sabe hacer crecer a otros. Esa es la prueba de la blancura, diría yo, del líder, ¿ya? En ese sentido uno podría asimilarlo al concepto de coach que hoy día está tan presente, tan difundido. Hay algo que atrae en esto, ¿no es cierto? Por algo se difundió tan fácil, porque en el fondo es, oye, alguien que a mí también me puede hacer desarrollar mis talentos. Y por eso yo digo que el líder como coach no es que sea exactamente igual, pero cumple una función que tiene que ver con el coach. Ahora, aquí hay también muchas acepciones de qué es lo que es ser un coach. También lo pueden encontrar en miles de libros, ¿no es cierto? Yo quiero volver a qué significa la palabra coach, porque a mí me iluminó mucho cuando escribí este libro entender, yo dije, ¿de dónde viene la palabra coach? Aparentemente viene del húngaro, koch, y no significa ni más ni menos que ser cochero, porque en esa época eran las diligencias o los coches en los que las personas se trasladaban, ¿ya? Y fíjense ustedes lo importante que es tener presente qué es lo que es ser un cochero. Dice aquí, coach es alguien que ayuda a transportar a las personas del lugar donde se encuentran hoy hasta el lugar donde desean llegar. Esto es muy relevante, porque uno a veces tiene la idea, ya sea que solicite ayuda o que uno haga de coach de otro, que uno tiene como que dirigir la vida del otro. Y si uno lo piensa en forma súper concreta, si ustedes se suben hoy día a un Uber, porque no es el coche, ¿estarían dispuestos a que la persona le dijera lo llevo mejor para este otro lado? No estaría dispuesto, porque en el fondo usted se sube a ese coche porque usted sabe más o menos dónde quiere llegar. Puede que no sepa el camino, pasa, ¿no es cierto? Hoy día existe el Waze, entonces uno va y dice, ¿cómo llego más rápido? Pero en el tiempo de los cocheros, tenía él que decirle, fíjese que está cortado un puente, que no podemos pasar porque hay mucho barro, lo que sea, entonces nos podríamos ir por este otro lado.
En ese sentido uno tiene esta libertad del que es dirigido y del que dirige como coach al otro. No es que él tuerza el destino de alguien, sino que tiene que ir encontrando el destino del otro. El otro elige a dónde quiere ir. El que lo ayuda, como líder o coach, puede ir indicándole formas de llegar mejor, que a lo mejor no le convendría. Esto en las organizaciones es bien complicado a veces porque claramente es como subirse a una micro que va hacia un destino, esa es la organización. Uno no puede tampoco decir, me subí a esta micro pero yo no quería ir para allá. Porque uno a veces está en una organización y uno dice, esta organización va para un lado que yo no quiero. ¿Sí? Entonces aquí se chocan, y por eso es que es tan delicado el trabajo del líder como coach, porque se chocan objetivos organizacionales que son claros y que por algo esta organización hace lo que hace, y objetivos personales. Por poner un ejemplo, las personas hoy día, sobre todo los millennials, quieren y favorecen su vida personal. Todos a nosotros nos gustaría desarrollarnos lo más posible en la vida personal y familiar. Eso se choca con los objetivos a veces de la organización, que quiere que uno rinda al máximo el mayor tiempo posible, ojalá de lunes a domingo. ¿Sí? Entonces ahí son dos objetivos que el líder, que es coach, tiene que de alguna manera arreglar con la persona o las personas. Las personas tienen también la libertad de decir, yo me bajo esta micro, porque no me lleva para donde yo quiero realizarme como persona. Y también la organización puede decir, usted se desarrollaría mejor en otra parte porque acá no podemos darle esto. ¿Me entienden lo delicado de este equilibrio entre estar en una organización y querer desarrollarse personalmente? Y eso lo tiene que resolver de alguna manera el que es líder de otros, el que está a cargo de otros. Uno no se puede hacer como el tonto, diríamos, de las necesidades personales que tienen los individuos. Uno tiene que acogerlo hasta un punto y poder ser líder en ese aspecto. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución de los modelos de liderazgo para explicarles cómo hemos llegado o cómo yo llegué a este concepto del líder como coach? La primera aproximación al liderazgo fue que en realidad el líder es líder porque tiene ciertas características personales. Y por eso puse la persona del líder. Tiene ciertas características que lo hacen destacable para un grupo y entonces por eso es líder. En ese sentido, esto se llama la teoría de los rasgos, se hizo estudios para ver si realmente era así o no. Y se vio muchas personalidades que habían sido líderes, había tenido muchos seguidores, y si ellos tenían o compartían ciertas características. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que compartirían ciertas características los que son líderes históricamente, digamos? Sí. ¿Sí? Parece que ganan así, ¿no? Sí. Muchos pensamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta teoría, de que sí, que deben tener algo especial como personas, características de personalidad. Pero no es así. No. Se vio en estudios de muchos líderes, no compartían casi nada. Uno podía ser líder desde la A hasta la Z. Da lo mismo. Da lo mismo. O sea, por lo menos no había un conjunto limitado de características que dijera esto es, así como un libro que le dijera usted cumpla con estas 10 características y va a ser líder. No, eso no existe. Ya no dependía de la persona. Entonces, en ese estudio, muy brevemente les voy a decir que sí encontraron ciertas cosas que vale la pena como recordar, que había sí ciertas capacidades que eran necesarias, pero no suficientes para ser líder. Por ejemplo, era necesario que uno tuviera conocimiento sobre lo que uno lidera. Claro, ¿usted seguiría a alguien que no sabe para dónde va? O para dónde quiere, o tiene algún conocimiento, no digo que sea el más experto, pero algún conocimiento, no. La otra característica era estar motivado. Estas eran como características generales. No es que a uno lo transformen en un líder, pero lo ayudan. Saber sobre lo que uno lidera. Estar suficientemente motivado. Energía, entusiasmo.
para perseverar, por ejemplo, cuando las cosas fracasan, ¿ya? Y seguir adelante. Integridad. Una persona que es honesta, es creíble, es consecuente. Diríamos, esta es la parte ética. Y yo creo que esta parte es blanco o negro, o uno le cree al otro y lo sigue o no. Por mucha motivación, por mucho conocimiento que tenga, si uno no confía en que esta persona es íntegra y que es honesta, uno no lo va a seguir. Por lo tanto, este es bien decisivo. No te transforma en líder. Tú puedes ser la persona más honesta y más íntegra, pero no ser líder. Pero es necesario tenerlo. Y la última, que en la época que se hizo el estudio no estaba el concepto de inteligencia emocional, se le llamaba habilidades sociales, es saber coordinar a personas distintas. Porque cuando uno es líder, tiene a su cargo personas que son muy distintas. Y la gracia de las personas que tienen habilidades sociales es saber captar esto y transformarlo en algo común para seguir un objetivo común. Personas que vienen de distintos intereses, con distintas motivaciones, etc. Pero uno es capaz de coordinar eso. Y hay personas que tienen más de esta capacidad que otras. Pero un líder es necesario que lo tenga. No digo en el máximo, pero algo de esto debe tener. Entonces la segunda aproximación fue qué es lo que hace un líder. Ya que no podemos decir que como uno es lo que caracteriza que uno sea líder, qué es lo que uno hace. Y ahí básicamente se hizo un estudio siguiendo a gerentes que eran exitosos como líderes y se les persiguió y se vio todo lo que hacían durante un día para saber cómo lo hacían. Y se llegó a la primera como las variables más importantes dentro del liderazgo, que son distinguir entre algunas conductas que están centradas en lograr ciertas tareas o algunas conductas que están centradas en la relación. Y si ustedes lo piensan, cada uno de nosotros durante su ejercicio laboral o en la casa, tiene un énfasis a veces ya sea en la tarea, en lograr ciertas cosas, objetivos, o en la relación. ¿Ya? ¿Qué es lo que para uno es más importante? ¿Qué tanto tiempo le dedica a una y otra cosa? Uno puede reflexionar sobre qué es lo que hacen ustedes cuando llegan al trabajo, por ejemplo. Habrá personas que tienen facilidad para la relación y se dedican un buen tiempo a establecer nexos, relaciones con sus colaboradores, saludarlos, preguntarles cómo les va, cómo se sienten, etc. Y otros en realidad tienen mayor capacidad para rápidamente llegar qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, centrado en la tarea. Esto sucede también en la casa, cuando uno llega a la casa. Se dedica con sus hijos a hacer tareas, así concretamente, cómo le fue, cómo le va a ir, en qué está atrasado, o se dedica a conversar para saber cómo está de ánimo, qué ha pasado en el colegio, cómo se siente. Es solo para decirles que uno tiene en forma natural ciertos énfasis, pero uno debe saber manejar estos dos para ser un líder, porque los dos son importantes. En nuestra sociedad muchas veces consideramos que trabajar es solamente de la tarea. Una anécdota, cuando uno le pregunta a veces a una secretaria qué hace su jefe, nada, dice. Entonces, uno puede quedarse con esa idea de nada, pero nada es que lee el diario, ahora será en el computador, se pone al día, se pasea por las oficinas, conversa con sus ejecutivos, va a almorzar con sus ejecutivos, algunos de ellos, y tiene reuniones. Y eso, por eso digo, en nuestra cultura no es trabajo. ¿Me entiendes? Porque lo importante es si yo cumplí con esta tarea o no. Bueno, aquí en las teorías de la conducta se presentan las dos variables, se desarrollaron test para saber cuál es el énfasis o qué tipo de liderazgo uno ejerce mejor, más pronunciado hacia la conducta, hacia la tarea o hacia la relación. Pero la siguiente pregunta fue, ¿y cuál será el ideal? Que a lo mejor ustedes la están pensando, ¿cuál será el ideal entonces, si hay de estas dos? Y entonces los test que medían estos dos tipos de conducta, dijeron, bueno, ser bueno en las dos. O sea, cumplir con las dos, la tarea y la relación.
Y de ahí vino una tercera etapa que dijeron, a lo mejor no es eso tan importante en toda situación. Y ahí llegó a la tercera manera de enfocar el liderazgo, que es depende de la situación. Y piensen ustedes que sí depende de la situación, ¿o no? Porque uno a veces tiene que presentar un proyecto al otro día y claro, no se va a dedicar a conversar de fútbol o de la fiesta o de lo que sea, de las relaciones, sino que se tiene que concentrar en cumplir con el proyecto. Y otras veces tiene que concentrarse en la relación porque el equipo no está funcionando como debe, están desmotivados y hay resistencia, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que elegir, de acuerdo a la situación, cuál es lo que uno debe hacer. Y ese es el enfoque que yo diría casi todas las teorías de liderazgo hoy en día presentan. Por un lado, la persona, que dice características del líder y sus conductas, y por otro lado, la situación. Entonces, el líder lo que hace es, calzar sus habilidades, lo que le cuesta menos hacer según su naturaleza, con la situación, y si estas dos calzan, se produce la efectividad. Porque aquí la gracia no es solo ser líder o no, sino si uno es efectivo o no. Si uno logra los resultados, los objetivos o no. Y para lograrlo se tiene que producir esta coordinación entre estas dos partes. La situación que yo enfrento y las características que yo tengo y lo que yo he aprendido a hacer, las conductas. Solo rápido aquí les presento un modelo, que es el modelo de Hersey y Blanchard, que solamente les quiero decir para que entendamos de la situación qué significa, que en este modelo la situación es cómo son mis seguidores. Si ustedes lo piensan, de todas las variables que puede haber en una situación, quizás la más importante, y sobre todo en esto que estamos hablando del líder como coach, es quiénes son los que me siguen. Yo no puedo hablar de la teoría así como yo voy a ser líder de este tipo, sino que quiénes son los que a mí me siguen. Yo muchas veces pongo de ejemplo qué pasa, por ejemplo, a los 13 años, cuando los niños están en el colegio. ¿A quiénes siguen? ¿Cuáles son sus líderes del curso? ¿El más estudioso? ¿El más tranquilo? El más para la pelota. El bueno para la pelota puede ser, pero en general la respuesta es, y uno se puede acordar de uno también, el más bacán, el más revoltoso, el más rebelde, el que los profesores llaman el líder negativo. ¿Por qué? Porque es líder. Es líder. El que se porta peor casi, el que desafía a la profesora. Y los papás todos desesperados diciendo ¿por qué no es amigo del otro? Que es el estudioso, el ordenado. No. Porque esa persona, por eso digo que el líder tiene que ver con sus seguidores, esa persona representa esa edad. Uno no puede luchar en contra de eso. A los 12, 13 años el que no es rebelde es como mejor que lo vive ahí la rebeldía, porque es propio de la adolescencia. Entonces no puede elegir al que es como los papás quieren, porque ellos no quieren ser así, quieren ser distintos. Entonces es para que entiendan que el líder siempre está de acuerdo de alguna manera con sus seguidores. El tema es que a uno lo ponen a veces de jefe en un lugar que uno no quiere estar o que uno no representa a esas personas. Uno tiene que entonces hacer un esfuerzo tremendo para representarlo, porque si uno no está como en concordancia con este grupo, es muy difícil que sea realmente un líder. Puede suceder en muchos equipos que entonces las personas eligen sus propios líderes que no son los oficiales. Y eso ocurre, ¿no es cierto? Si uno quiere lograr un cambio en un grupo, tiene que ir a hablar con el otro, con el que realmente es líder, porque si no, no se produce nada. Entonces, ahí dice una frase que yo creo que en las teorías situacionales se cumple. En una situación determinada, el estilo del líder se debe ajustar al nivel de desarrollo de sus seguidores. No significa que uno sea igual, significa que uno se ajusta a quienes son sus seguidores. No los puede ignorar. Esto a veces es un poco complicado y yo creo que es como una de las primeras tareas del líder como coach, que es mirar y aprender de sus seguidores.
Porque si uno no los mira y no los entiende, es muy difícil que pueda ejercer el liderazgo. Tiene que captar a sus seguidores, ¿sí? A pesar de tener como la técnica o los conocimientos, la motivación, etcétera, en algunas ocasiones se hace imposible. Sí. A pesar de todo lo que yo pueda estar capacitada o competencias para. Exacto, porque no es suficiente. Es necesario, como dijimos al principio, tener eso, que todo lo que tú dijiste, pero no es suficiente porque para que se produzca, porque esto es como algo que ha llamado tanto la atención en la literatura, porque es casi como un arte o una magia que se produjera entre una persona y el resto. Entonces dice, ¿cómo esta persona es líder? Pero es líder porque capta eso que tiene ese grupo. ¿Y puedo yo como líder no llegar a captar ese grupo? Puedo. Sin necesidad de, mira. Puedo. Yeah. Puedo, perfectamente. Y de hecho algunas personas dicen, yo no puedo liderar este grupo. Me cuesta mucho. Por muchas ganas que yo tenga, pero ellos no me reconocen a mí tampoco. Y si ese grupo tiene una condición negativa, y esto lo podemos llevar hasta el área, tú hablabas de adolescentes, que sí, a veces el líder negativo, los espectadores están llevando a una situación que no es la adecuada, problemática, claro. Entonces ajustado a la etapa de desarrollo de sus seguidores, si nos encontramos con un equipo especialmente conflictuado, tengo que mirar esa relación como líder, pero ajustarme al desarrollo de ese equipo. Al desarrollo, no a sus objetivos, porque pueden sus objetivos estar equivocados. Bien. Pero si tú quieres lograr que esos objetivos cambien, tú no puedes ir en contra totalmente. Tienes que ir de alguna forma adaptándote a ese grupo. No tiene otra posibilidad. Yo creo que un ejemplo que todos tenemos es el haber sido papás, por ejemplo. Te das cuenta que esto es muy difícil. Y hay ciertas épocas que es más difícil que otras, y no hay una claridad en la lección de qué es lo que uno tiene que hacer, porque uno va como ajustándose, y cada hijo es distinto. Los miembros de un equipo también son distintos. Hay algunos en los cuales tú vas a delegar inmediatamente porque son muy responsables. Hay otros en que tú vas muy de a poco para poder delegar, y a veces a lo mejor no puedes delegar totalmente, ¿ya? Hay otros que requieren de mucha capacitación para llegar al nivel que tú quieres, otros que ya se lo saben. Y lo que tú haces, el desafío tuyo, es ser muy personal en términos de ir guiando a cada uno. Por eso que ser líder es difícil y es una elección que uno toma. Yo me recuerdo que una vez tuve que hacer una charla en un congreso que había del movimiento, muchos años atrás, y me preguntaba sobre cómo había sido el desarrollo para mí, en lo personal, etcétera, y ahí yo tuve que desarrollar algo, y se quedó para mí, gracias a eso que me hicieron reflexionar, 3 ideas. Una, que uno tiene que ser fiel a lo que uno es, porque uno no puede tampoco ponerse como un traje y decir esto es lo que yo quiero ser como líder, porque está bien descrito así en alguna parte. No. Uno tiene que conocerse, ser fiel a lo que uno es. 2, desarrollar los talentos que a uno le dieron, que pueden tener énfasis en un aspecto o en otro. Porque Dios le puso esos talentos y uno tiene que desarrollarlo al máximo que puede. Esa es su responsabilidad. Y luego entregarle a otros eso que uno tiene. Como esas 3 partes. Entonces el líder se puede adaptar a la situación, pero bajo este paraguas de siempre ser fiel a lo que uno es, que no significa que uno no pueda cambiar. Uno tiene que aprender. A todos nos ha pasado con nuestros propios hijos que uno tiene que aprender mucho, porque uno creía en la teoría que iba a ser así, así, y no resulta así. Entonces uno mismo se sorprende lo flexible que ha podido ser. Bueno, siendo uno mismo, sigue siendo la misma persona, pero tiene una cierta flexibilidad frente a la situación de cada uno. Y luego desarrolla los que son sus mayores capacidades y se las pone al servicio de este grupo. ¿Me entiendes? Esas 3 partes son importantes. Por eso, aquí, para resumir lo que hemos hablado, hoy en día yo diría que el liderazgo tiene que ser muy personalizado, porque las personas no tienen, las mismas soluciones no resultan para todos. Uno tiene que conocerlo y adaptarse a cada uno. Ese es un trabajo súper delicado y demanda mucho tiempo, y por eso digo que uno tiene una vocación de ser líder o no. Es como una misión, porque toma tiempo y esfuerzo, no es fácil.
2, poder trabajar en equipo, lograr la colaboración de un grupo de personas que es muy distinta, que en lugar de puro competencia, que también haya colaboración. ¿Cómo equilibrar estas dos partes? Eso también el líder como coach tiene que aprender. Y 3, a liderar también desde el punto de vista o de partida de las emociones, porque las personas nos convencemos mucho más a través de lo emocional, aunque nos preparamos toda una vida en el colegio para saber hablar bien, escribir bien, pero en realidad uno convence mucho más cuando uno siente algo y el resto eso lo percibe, cuando es realmente algo que uno quiere, necesita y lo transmite así. Y las emociones son lo más contagiosas que hay, y las emociones del líder son mucho más contagiosas que el resto, por el lugar que ocupa dentro de un grupo. Por lo tanto, no es así algo que uno puede dejar de lado, porque el que es capaz de movilizar esta energía que tienen las emociones es un líder mucho más potente que alguien que solo en lo intelectual mueve al resto o trata de mover al resto. Para terminar, les quiero decir que el líder lo que hace no es tener un poder sobre el resto. Creo que ha ido quedando claro lo que yo estoy exponiendo cuando dije que era como un cochero que lleva de un lado a otro. Uno influye sobre otros. El proceso más importante para nosotros, si queremos lograr algo, es influir sobre otros. Uno no puede tener como porque tengo poder obligar a otros. Eso no es liderazgo ni nada. Eso es ser jefe nomás. ¿Ya? Uno piensa a veces que solo las grandes personas influyen sobre otros. Y no es así. Todos influimos unos a otros en cada interacción que tenemos con otras personas. Se ejerce influencia cuando queremos que alguien haga algo, que esté de acuerdo con algo, elija algo, piense de una manera, etc. Siempre está presente la influencia mutua que tenemos las personas cuando estamos unas con otras. Es esencial la influencia en los negocios, es un elemento crucial en el liderazgo. No podría haber liderazgo sin la presencia de influencia. Uno no puede hablar de liderazgo si uno no es capaz de influir en otros. ¿Ya? Es parte de casi toda la comunicación, y cuando la influencia es ética, hay consentimiento para que se ejerza esta acción. Porque también uno podría forzar a alguien por poder, como dije, pero eso no es influir. Eso es tener poder y no es ético desde esa perspectiva. Maneras en que uno puede influir. Yo creo que esto les puede interesar. Nosotros terminamos un libro con otro profesor, con Nicolás McLuff, sobre liderazgo, y nos centramos en un capítulo completo sobre influencia. ¿Ya? Y yo encontré también algunos instrumentos para medir los tipos de influencia, para que podamos entender cómo a veces nosotros influimos sobre otros, o cómo podríamos influir. Entonces hay un enfoque racional. Por la razón, uno puede influir sobre otro. ¿Cómo? Persuadiendo. Yo voy y le explico claramente las cosas, le explico la lógica de mi pensamiento y yo puedo persuadir a otros. Esto en general es una de las maneras de las primeras maneras de influir en otros, de las más importantes, la más usada en muchas culturas. Persuadir a otro en forma lógica. Entonces yo doy mis argumentos para persuadir. Otra es por autoridad, por legitimidad, que yo digo, yo como autoridad o experto en esto digo que esto es así. No tiene mucha influencia. Influye en algunas situaciones, pero ustedes se darán cuenta que hoy en día con la gente joven podría no servir mucho, de que uno le diga esto es legítimo, esto es lo que la autoridad dice, no importa, ¿me entienden? Tiene poco poder, tiene este tipo de influencia. El otro es lograr ciertas transacciones. Yo puedo influir sobre otros intercambiando, haciendo transacciones con el otro. Tú me das esto, tú piensas esto, yo te doy este otro, como negociando. Y el otro es por simplemente capacidad de exposición. Por ejemplo, si yo expongo bien hoy día, yo podría influir en usted, por pura exposición, ¿ya? Porque declaro ciertas cosas, afirmo ciertas cosas y a ustedes a lo mejor les llega. Entonces puedo influir.
por exponer. Pero esto es todo racional. La otra es el enfoque social. En el enfoque, aquí no se ve nada entre medio. ¿Ustedes ven? No. ¿No? Los subtítulos, como que están socializar, no te preocupes, socializar es una. Entonces yo capto lo que las demás personas que en mi grupo podrían pensar o cosas a las que ellos adhieren, entonces a través de esas cosas en común yo los influyo, porque me doy cuenta qué tipo de cosas le importan, ¿me entiendes? Entonces socializo esta idea o estas maneras de ser, o lo que sea que yo estoy tratando de influir, porque conozco este grupo. Un líder, por ejemplo, podría hacer eso, ¿no es cierto?, en su equipo. Se empieza a dar cuenta cómo estas personas piensan o quieren hacer alguna cosa, entonces yo difundo estas ideas porque sé que esos son puntos en común con ellos, socializar. El otro es apelar a la relación, porque somos amigos, porque nos conocemos. Por ejemplo, uno podría decir, porque pertenecemos algunos a Schoenstatt, entonces yo podría apelar a eso para influir, ¿ya? Porque la relación es la que prima y por eso yo puedo influir. Eso ocurre también en algunos grupos en que el líder, en el fondo, busca la amistad con algunas personas del equipo y entonces puede apelar a esa relación para poder influir. ¿Y el otro? Consultar. Sí, aquí no, hay que tener ojos. Aquí se ve. Bueno, pero consultar. Y entonces uno va y en el fondo le consulta al grupo qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, como para que una vez que uno les consulta se compromete un poco más el grupo con lo que yo quiero cambiar o hacer, ¿ya? Pero todo eso es social. Y el enfoque emocional tiene dos partes, que es apelar a los valores y el modelaje. A los valores es que nosotros compartimos ciertos valores y eso para nosotros es como lo que prima en este grupo. Entonces yo puedo apelar a tal o cual valor para poder influir en algún comportamiento. Y modelar es que con el propio comportamiento de uno, sin decirlo explícitamente, está influyendo en el resto para que se comporte de una manera o de otra. ¿Sí? Entonces yo pasé este instrumento que les dije a un grupo de la clase ejecutiva, serían como unas 200 personas, y esto es lo que obtuvimos, ojalá se vea, pero lo azul es mujeres y lo verde es hombres. Lo dividí entre hombres y mujeres, para ver cuáles eran los tipos de influencia que ellos más ejercían. Y para ver con la literatura, porque la literatura dice que persuasión lógica, que es el primero, debería ser es la primera manera de influir. No resultó así en este grupo. ¿Cuál es la primera manera? Fíjense ustedes, apelar a la relación. Pero eso es nuestro país, ¿o no? Apelar a la relación es la manera de influir más fuerte en este grupo. Luego, en otros estudios de otras partes del mundo, era persuasión lógica y luego socializar. Pero nosotros el primero es apelar a la relación, el segundo socializar también. Se fijan lo importante que es lo social en nuestros medios para influir en otros. Y lo cuarto era consultar, pero aquí siguió como cuarto consultar. En ese sentido estábamos bien. También vimos ahí lo emocional, que estaba muy fuerte porque está aquí el cuadrante superior donde está alto estos dos tipos de influencia, y ahí se dio también lo emocional. O sea, lo emocional también nosotros lo usamos como fuente de influencia. En resumen, esto podríamos correlacionarlo positivamente con nuestro nivel de innovación y desarrollo en el país, porque si apeláramos menos a la relación, ¿verdad?, y nos atreviéramos a la persuasión lógica o a socializar con otros que no son tan cercanos, podríamos generar más innovación. Claro. Porque si no somos más endogámicos. Exacto, entre los conocidos. Claro. Nada más. Bueno, eso es cierto, no lo había pensado, gracias. Entonces el coach debe saber estimular el desarrollo de las competencias también emocionales, porque es una manera de influir, ¿ya?
no quiero extenderme por el tiempo, pero en realidad cuando uno, el poder de la narración, que es poder influir en los demás a través de alguna historia que es verdadera y que uno ha experimentado, eso es una influencia muy fuerte en las personas, porque a todos nos atraen los cuentos. Sí, las teleseries, las series, nos atraen tremendamente. Si alguien cuenta algo que es propio, eso tiene un efecto impresionante en la influencia de los demás. Y solo para terminar, lo que debe transmitir el líder es más que conocimiento específico, una forma de sabiduría, de enfrentar la vida. Porque piensen ustedes que jamás va a poder uno ponerse en todas las situaciones que los seguidores tendrán que enfrentar para resolver situaciones. Uno tiene que transmitirle algo general para que el otro, puesto en esa situación, sea capaz de reaccionar como uno espera. Pero eso es transmitir más bien sabiduría y no un conocimiento específico. Por eso que estas formas de influir más generales, modelando o contando historias, tienen un efecto mucho mayor para transmitir esto que es la sabiduría y no solamente un conocimiento técnico o específico. Bueno, por el tiempo ya me he pasado, así que perdonen. Muchas gracias. Muchas gracias.